Buenos días. El tema que vamos a desarrollar en la clase de este teórico general va a ser el tema de hidrodinámica. Para ubicarnos con respecto al programa de estudio, eh, el tema hidrodinámica es el punto 3C y está dentro de la unidad temática número 3, estados de agregación de la materia. Y entonces dentro de lo que es hidrodinámica vamos a desarrollar los puntos que ustedes también lo tienen plasmados en el programa de examen y que están descritos en esta diapositiva. Comenzamos con el concepto de hidrodinámica. ¿Qué podemos decir de la hidrodinámica? Que es la parte de la física que estudia las propiedades y comportamiento de los líquidos en movimientos. Es importante destacar que la circulación de los fluidos, y cuando me refiero a fluido en esta oportunidad me estoy refiriendo a los líquidos, es un proceso bastante complicado y su estudio se lo puede encarar ya sea considerándolos desde el punto de vista ideal, líquidos ideales o fluidos ideales. Esto se da cuando los líquidos circulan sin rozamiento o impedimento alguno que dificulte su continua progresión, o bien cuando lo hacen enfrentando cualquier factor que se oponga a su normal deslizamiento. Tal como acontece en la realidad, sería entonces o hablaríamos de líquidos reales o fluidos reales. Decimos que estamos en presencia de un líquido ideal, líquido imaginario, cuando se presenta incompresible, densidad constante, sin viscosidad, no se adhiere a las paredes del tubo que lo contiene y las distintas capas que lo forman no se adhieren entre sí. No tiene tendencia a formar torbellino y bajo ninguna circunstancia, una vez puestos en movimiento, no van a perder o no pierden su energía mecánica. Por el contrario, los líquidos reales pueden ser incompresibles o levemente compresibles, tienen viscosidad, se adhieren a las paredes del tubo y ofrecen resistencia al movimiento. Sufren pérdida de energía, presión, su energía mecánica no se conserva porque parte de ella se disipa en forma de calor. Es importante destacar este aspecto. Aunque los líquidos no son ideales, el modo de fluido ideal es una buena aproximación para el estudio del comportamiento mecánico de los líquidos en el proceso de su circulación. ¿Cómo es el desplazamiento de los líquidos? Un líquido puede desplazarse en forma sencilla, bajo un régimen que se da en llamar régimen estacionario, o complicado, régimen turbulento. En la diapositiva, el gráfico que ustedes pueden observar corresponde a un régimen estacionario. En este caso, los líquidos se desplazan en forma sencilla. Cada una de las partículas que están señaladas en el gráfico con la letra A, B, C y D circulan en forma ordenada, siguen la misma trayectoria de las que la precedieron en el mismo punto en que ellas se encuentran y originan lo que se da en llamar las líneas de corriente o también denominadas líneas de flujo. También es importante destacar que cuando hablamos del régimen estacionario podemos hacer mención a un régimen laminar. En ese caso lo definimos al régimen laminar como aquel líquido donde las líneas de corriente no se cruzan entre sí. El movimiento va a ser bien ordenado, estratificado, es suave, de manera que el fluido se mueve en láminas paralelas sin entremezclarse.
Ahora bien, como ven en la figura de la diapositiva, en la parte de abajo está representado el régimen turbulento. Y fíjense la particularidad donde las partículas se mueven cambiando constantemente de dirección, configurando de esa manera un movimiento complicado. En este tipo de fluidos las partículas del líquido se mueven en trayectorias erráticas, es decir, en trayectorias que son muy irregulares, sin seguir un orden establecido. También ocasionan la transferencia de cantidad de movimiento de una porción del fluido a la otra. Ahora bien, fíjense que acá está especificado el número del Reynolds. ¿Qué es el número del Reynolds o qué tiene que ver con el comportamiento de los líquidos con el régimen estacionario o el turbulento? Lo primero que tenemos que expresar es que el número del Reynolds es un valor, es un número adimensional, no presenta unidad, que permite deducir el carácter laminar o turbulento del régimen de circulación, o sea, si el régimen es estacionario o turbulento. Para eso se trabajó experimentalmente con un líquido, se trabajó con agua específicamente a 20 grados centígrados, haciéndolo circular por un tubo recto de sección circular uniforme. Entonces, el régimen de flujo será laminar o turbulento dependiendo de la combinación de los factores que contempla el número de Reynolds. Dentro de esos factores tenemos V, que representa la velocidad media, D, que representa la densidad del líquido, R, que representa el diámetro del tubo, todo esto dividido por el valor de la viscosidad que está representada a través de este símbolo. Entonces, a través de diversos experimentos se ha demostrado que para números de Reynolds que dan un valor de 2000, eso estaría indicando que el régimen es laminar, mientras que para números de Reynolds de 3000 el régimen es turbulento. Y en la zona intermedia entre 2000 y 3000 el régimen es inestable. Puede cambiar de laminar a turbulento o de turbulento a laminar. Eso sería el número de Reynolds, permitiendo determinar si el régimen es estacionario o turbulento. Líneas de corriente. Cuando un líquido circula, lo hace en una serie de líneas o capas que van soportando resistencia al frotamiento. Las que van cerca de las paredes tienen más frotamiento contra las mismas, mayor resistencia. Y el frotamiento indudablemente que va a ser mayor cuanto más rugosa sea la superficie del tubo. Los tubos de pequeño diámetro también presentan un mayor frotamiento por unidad de volumen que los grandes. Y este frotamiento periférico determina una corriente axil. La corriente axil es la que va por el centro, que va mucho más rápida que las demás capas que se adhieren a la pared del tubo o van rozando entre ellas. Por eso, como ustedes ven acá, la velocidad va a ir disminuyendo a medida que nos alejemos de la corriente axil y nos acerquemos a la corriente parietal, que es la que va rozando contra las paredes del tubo. Entonces, acá lo importante a destacar que en el régimen estacionario el frente de avance es cónico, con un incremento de la velocidad en la parte central y decrece la velocidad hacia la parte periférica o parietal. Bien, ahora bien, cuando esta corriente laminar sobrepasa una velocidad crítica,
tienden a igualarse o a homologarse tanto la corriente axil y las periféricas o parietales, y el frente de avance tiene tendencia a ser plano. Y esto es propio y característico del régimen turbulento. En este caso, estas líneas de flujo nos dan una idea de cómo es el movimiento del fluido, laminar o turbulento. Y también nos da la idea de cómo es la velocidad. Mientras más juntas estén las líneas de flujo, indica un fluido de mayor rapidez. Vuelvo a reiterar, en el régimen estacionario el frente de avance es convexo o cónico, velocidad axil superando a las corrientes que son las corrientes parietales, y en el régimen turbulento hay una tendencia a igualar a la velocidad de la corriente axil y las periféricas o parietales, teniendo un frente de avance aplanado. Circulación. Vamos primero a lo que sería, vena líquida. El concepto de vena líquida. ¿Cómo explicamos el concepto de vena líquida? Representa una sección delimitada por el tubo, que va a ser atravesada por esas líneas de corriente que pasan por los bordes de una sección cualquiera, ¿no es cierto?, del fluido. También podemos decir que es un hilo de líquido que se forma al salir el mismo por el orificio del recipiente. Esto es importante destacar, que en el momento en que el líquido sale, la sección del líquido es igual a la del orificio de salido, pero poco después tiende a estrecharse, formando como una especie de cono truncado. Entonces, el líquido al salir forma nodos separados de vientres, que esa parte de los vientres representa la zona, la parte de mayor amplitud. En esta parte del líquido que corresponde a los vientres, la zona de mayor amplitud, se establece que el régimen sería turbulento, mientras que en los nodos el régimen sería estacionario. Eso sería con respecto a vena líquida. En la circulación de los líquidos ideales son muy importantes el teorema de Torricelli y el principio de Bernoulli. Y como ustedes pueden ver en la diapositiva, está plasmado ecuaciones que ustedes ya conocen de energía potencial y de energía cinética. ¿Cómo explicamos esto y cuál es la explicación que nos dio el señor Torricelli? Cuando un líquido contenido en un recipiente va a salir a través de un orificio hecho en una de sus paredes, a la par que pierde energía potencial, gana en energía cinética. De tal modo que la energía potencial se transforma en energía cinética. Esta es la ecuación que va a representar el teorema de Torricelli. ¿Y qué nos dice el teorema de Torricelli? Nos establece que la velocidad con la que sale un líquido contenido en un recipiente a través de un orificio efectuado en sus paredes es igual a la que adquiriría cayendo libremente en el vacío, desde lo que sería la superficie libre del líquido hasta el nivel del orificio de salida de el líquido. Esta velocidad va a ser igual a la raíz cuadrada del doble de la aceleración de la gravedad por la diferencia de altura existente entre lo que sería la superficie del líquido y el centro del orificio de salido. De acuerdo con esto, y dado que la aceleración de la gravedad en un punto determinado de la Tierra permanece constante, la velocidad de escape o de salida del fluido
va a depender únicamente de un factor que va a ser la altura. Esa altura que separa el nivel libre desde hasta el orificio de salida. Esta es la altura, desde la superficie libre hasta el orificio salido. Por eso, cuando este factor se mantiene constante, como sucede en una experiencia realizada por Marriott, donde mantenía constante el nivel del líquido, la velocidad permanece uniforme. Ahora bien, si aumentamos o a mayor altura de esa columna líquida, va a haber una mayor presión, por ende una mayor velocidad de salida. Y la velocidad va a ser inferior cuando disminuye la altura entre la superficie libre del líquido y el orificio de salida. Entonces, en resumidas cuentas, la velocidad de salida del líquido es dependiente de la altura. Para redondear la explicación, por las dudas no se acuerden cómo se hace el pasaje de término, para llegar a esta ecuación expresada por Torricelli, despejamos velocidad al cuadrado, que está contemplado dentro de lo que es energía cinética, ponemos el resto de los puntos que comprende la ecuación de lo que queda de la ecuación de energía potencial y cinética. Luego ponemos la velocidad, que representa la velocidad de salida del líquido. El cuadrado pasa al otro lado de la igualdad como raíz y nos queda el duplo de la gravedad por la altura. Masa, como está en el numerador y el denominador, se simplifican. Y esta es la expresión a través de la ecuación que nos dijo Torricelli, que la velocidad de salida de un líquido es igual al duplo de la aceleración de la gravedad por la altura. Hay una dependencia fundamental con la altura. La gravedad, tengan en cuenta siempre que permanece constante en un mismo punto de la Tierra. Entonces, la velocidad siempre va a estar supeditada a la altura del líquido. Bien. Seguimos ahora con gasto caudal. ¿Qué podemos decir del gasto caudal? La forma más fácil y sencilla de definir el gasto o caudal, es decir, que representa el volumen de líquido que fluye en una unidad de tiempo. Entonces, gasto caudal va a ser igual al volumen de líquido que sale en una unidad de tiempo. Su unidad en el sistema internacional sería metros cúbicos por segundo, metros cúbicos representando al volumen, segundo al tiempo. El caudal o gasto es una magnitud muy importante en el estudio de hidrodinámica y también lo vamos a ver cuando se estudie hemodinámica, la circulación de la sangre. Seguimos ahora con este principio de Bernoulli, que de la misma manera que para el teorema de Torricelli es aplicable a los líquidos ideales. ¿Qué dijo el señor Bernoulli? Él consideraba un tubo de diámetro variable, como ustedes pueden ver en el esquema. Ese tubo primero está ensanchado, después se angosta y luego se vuelve a ensanchar. Entonces, a través de este tubo, él comprobó que la caída de presión es distinta en cada uno de los trayectos. Él decía o establecía que en los lugares donde el tubo es ancho, opone una menor resistencia a la corriente, en consecuencia de la caída de presión es menor. Por el contrario, en la zona estrecha presenta mayor caída de presión. Esta mayor disminución de la presión a nivel de las zonas estrechas coincide
con un incremento de la velocidad de circulación de los líquidos, debido a que la energía de presión se transforma en energía cinética. Entonces, gracias al aumento de la velocidad, el caudal es igual en la porción estrecha con respecto a la porción ancha. Entonces, resumiendo, este principio de Bernoulli establece que donde la velocidad de fluido es alta, la presión es baja, y donde la velocidad es baja, la presión es alta. Y vuelvo a reiterar, esto es aplicable a líquidos ideales, o sea, líquidos constantes, sin viscosidad, que no tienen rozamiento contra las paredes del tubo. Es decir, que esto es cierto solamente para líquidos ideales, pero no es aplicable a los líquidos reales. Bien, continuando, ahora vamos con la circulación de los líquidos reales. O sea, abordamos el problema dentro de la realidad. Es decir, teniendo en cuenta los factores de resistencia que mencionábamos anteriores, el diámetro, la longitud del tubo, considerando la relación que se establece entre la velocidad de circulación, la presión que se ejerce en cualquier punto del sistema del líquido que va a circular en la unidad de tiempo. En este esquema se representa cómo sería la circulación de un líquido desde un recipiente central hacia una serie de tubos con un orificio de salida. Entonces, este recipiente central, cuando se abre una llave, acá suponemos que hay una llave de apertura, el líquido comienza a fluir y comienza a llenar a cada uno de los tubos. Pero fíjense ustedes que cada uno de los tubos se va llenando de agua, pero adquiere la superficie libre distintas alturas. Esto es debido a que el líquido soporta la resistencia que ofrece las paredes del tubo. Es decir, que la superficie libre del primer tubo va a ser inferior a la del recipiente central, la del segundo inferior a la del primero, la del tercero inferior a la del segundo, y así sucesivamente hasta la salida del líquido. Entonces, de dotar de la energía potencial con la que tenía el líquido acumulado previo a la apertura de la llave, o sea, el líquido almacenado, ¿no es cierto?, en este recipiente central, parte de esa energía se va a gastar para comunicar velocidad de circulación y el resto para vencer la resistencia que le opone el sistema en los trechos considerados. Por eso, la altura de presión va disminuyendo a medida que el líquido se aleja del recipiente central para llegar a cero en la boca de salida. Ahora bien, si quisiéramos esquematizar un líquido ideal, ¿qué es lo que ocurriría? La altura en cada uno de los tubos sería igual, o sea, estaría representado por una línea recta, teniendo la misma altura en cada uno de los tubos con respecto al recipiente central. ¿Por qué? Porque en los líquidos ideales no se contempla el factor de resistencia, que sí se contempla en los factores
que si se contempla en los líquidos reales. ¿Mm? ¿Estamos? Bueno, eso sería la circulación de los líquidos reales. Resumiendo lo que vimos hasta aquí con respecto a la resistencia que tienen los líquidos en su normal desplazamiento, podemos establecer que los factores de resistencia pueden ser inherentes al tubo o inherentes a los líquidos. Si nos referimos a los factores inherentes al tubo, va a entrar a jugar la longitud y la sección del tubo. Cuanto más largo sea el tubo, mayor resistencia va a ofrecer a la circulación de los líquidos. Es decir, que la resistencia es directamente proporcional a la longitud del tubo. Cuanto mayor longitud tenga el tubo, mayor será la resistencia. Y la sección del tubo va a guardar una relación inversamente proporcional. Es decir, cuanto menor sea la sección, mayor será la resistencia. Es decir, tubos de un menor diámetro ofrecen mayor resistencia que tubos que tengan un mayor diámetro. Y por otra parte, está el factor de resistencia que es inherente netamente al líquido. Y ahí entra a jugar la viscosidad. La viscosidad se manifiesta como fuerza de adhesión intermolecular. Y para entenderlo en forma sencilla, habíamos dicho que el líquido circulaba en una serie de capas o láminas, y entre esas láminas o capas existe un frotamiento interno que hace que la velocidad vaya disminuyendo, como lo habíamos visto desde la corriente axil hasta las corrientes periféricas o parietales. Vuelvo a reiterar entonces que la viscosidad se da por el frotamiento que se da entre las distintas capas del líquido. Un ejemplo, ¿no es cierto?, que podríamos dar para que se entienda bien. Si nosotros hacemos una inyección donde colocamos un líquido acuoso, se comprueba que la salida del líquido es rápida, mientras que si el líquido es oleoso, la salida es muy lenta y exige una presión mucho mayor a nivel del émbolo. Por ejemplo, el aceite es un líquido muy viscoso. Para hacerlo salir de una jeringa presionando el émbolo, vamos a tener que ejercer mayor presión que la presión que ejercemos para hacer salir el agua, por ejemplo. ¿Cuál es la unidad de viscosidad? Fíjense que yo le voy a relatar la unidad de viscosidad con la particularidad de que contempla unidades derivadas que ustedes ya conocen, como la DINA, que es la unidad de fuerza, superficie, centímetros cuadrados, y la velocidad. Fíjense que todas estas unidades derivadas nos ayudan a definir al POIS. ¿Cómo definimos al POI? Que es la unidad de viscosidad en el sistema sexagesimal. Va a corresponder a la viscosidad de un líquido que opone la resistencia de una harina al desplazamiento en su plano de una superficie de 1 centímetro cuadrado y provoca un gradiente de velocidad o aceleración de 1 centímetro por segundo en cada segundo. Ahora bien, como esta unidad es muy grande, se emplea el milipoil,
que va a equivaler a 10 a la menos 3 pois. Para determinar la viscosidad de los líquidos se utiliza este instrumento que ustedes ya lo habrán visto en el video, si miraron el video, que es el viscosímetro de Oswald y que se los van a volver a repetir en el trabajo práctico. Por eso no voy a profundizar mucho. Con este instrumento o aparato lo que se hace es tomar el tiempo de escurrimiento. Y ese tiempo de escurrimiento se toma entre dos meñiscos que están en esta rama donde presenta un bulbo, y se toma el tiempo de circulación o que tarda el líquido en pasar desde el primer meñisco al segundo meñisco. Con ese tiempo de escurrimiento, conociendo la densidad y conociendo la constante del aparato que ahora les van a indicar y que ustedes ya habrán leído en la guía de trabajos prácticos cómo se determina y habrán observado en el video, pueden determinar la viscosidad relativa de un líquido. ¿Por qué viscosidad relativa? Porque ustedes determinan la viscosidad de un líquido, como por ejemplo el plasma, conociendo la viscosidad de un líquido de referencia. ¿Cuál es el líquido de referencia para determinar la viscosidad relativa? Es la glicerina al 40%. Determinar la viscosidad absoluta es muy difícil, es muy complicada porque debemos considerar las dimensiones del tubo capilar, ¿no es cierto?, que presenta el viscosímetro, la longitud, el radio, las condiciones del flujo del líquido. Entonces se hace muy complicado, por eso se determina la viscosidad relativa. Recuerden bien esa palabrita relativa, de la misma manera que ustedes determinaron relativa. ¿Qué quiere decir relativa? Que yo determino la viscosidad de un líquido, en este caso del plasma, conociendo la viscosidad de un líquido de referencia, la glicerina del 40%. Por eso después van a ver que en la ecuación final determinan la viscosidad del plasma multiplicando el valor del tiempo de escurrimiento que tomaron con este instrumento, con el viscosímetro de Oswald, el valor de la constante del aparato que se realiza con el líquido de referencia, la glicerina al 40%, y conociendo el valor de la densidad del líquido del problema, que es el plasma. Teniendo esos tres valores, densidad, constante del aparato y tiempo de escurrimiento, yo puedo obtener la viscosidad relativa, en este caso, de el plasma. Coeficiente de viscosidad. Habíamos visto de que cuando el líquido circula, lo hace en una serie de capas o corrientes laminares con distintas velocidades, que está representado en esta ecuación con la letra B. Eso representa la velocidad que adquiere las capas del líquido que circulan, ¿no es cierto?, a través de un tubo. Esa velocidad va a ser dependiente o va a depender de fuerzas que se dan en llamar fuerzas tangenciales, que son fundamentales o importantes para mantener la diferencia de velocidad entre esas capas paralelas del líquido, que se van a mover siempre en una misma dirección. Entonces, esas fuerzas tangenciales hacen que
varíe la velocidad de cada una de las capas del líquido. También entra a jugar la superficie de contacto entre esas capas del líquido. Y por otra parte, en forma inversamente proporcional, hay que tener en cuenta la distancia entre esas capas del líquido. Todo esto configura el coeficiente de viscosidad, que tiene un factor de proporcionalidad que está representado a través de este símbolo y que se denomina coeficiente de viscosidad dinámica. Vuelvo a reiterar por las dudas no se haya entendido. Cuando hablamos de coeficiente de viscosidad, lo primero que tenemos que ubicarlo es que el líquido, cuando circula en una serie de capas, esas capas lo hacen con distintas velocidades. ¿De qué va a depender la velocidad? De fuerzas que se dan en llamar fuerzas tangenciales, que mantienen constante la diferencia de velocidad. También va a depender de la superficie de contacto entre las capas del líquido. Y es inversamente proporcional a la distancia que separa esas capas del líquido. Entonces, acá vemos un factor de proporcionalidad que se denomina coeficiente de viscosidad dinámica. Esa sería la forma más sencilla de explicar lo que es el coeficiente de viscosidad. Bien, ahora vamos a hablar de la ley de Poisson. Esta ley es muy importante porque es aplicable a los líquidos reales. Y esta ley nos expresa o nos dice que el volumen o gasto caudal, que está representado por la letra B, de un líquido que circula a través de un tubo de paredes uniformes, es igual a pi por radio elevado a la cuarta potencia, que representa la sección del tubo, multiplicado por el gradiente de presión que es necesario para que un líquido circule de un extremo a otro en un tubo, por el tiempo de escurrimiento, que como vimos se determinaba con el viscosímetro de Oswald, dividido 8 veces el valor de la viscosidad, este es el símbolo de viscosidad, multiplicado por la longitud del tubo. Es decir, que en esta ecuación se conjugan los factores de resistencia inherentes al tubo, que es la sección, pi por radio elevado a la cuarta potencia, y la longitud del tubo. Y factores que dependen o son inherentes al líquido. Gradiente de presión, cada líquido va a tener un determinado gradiente de presión, tiempo de escurrimiento y viscosidad. Cada líquido tendrá un valor de viscosidad. Entonces, la conclusión a la que podemos arribar, habiendo hablado de líquidos ideales y de líquidos reales, sería la siguiente: los factores que gobiernan la circulación de los líquidos difieren según se trate de líquidos que circulen por sistemas ideales, sin rozamiento alguno, o por sistemas reales. Los primeros, o sea, los líquidos ideales, estarían regidos bajo el principio de Bernoulli
y el teorema de Torricelli. Y para los líquidos reales se regirían por la ley de Poisson. En los sistemas ideales, esto es lo que habíamos visto, que a un aumento de la sección del tubo le corresponde una mayor presión lateral y una menor velocidad de circulación. Por el contrario, en sistemas reales, a un aumento de la sección le corresponde una disminución de la resistencia y por consiguiente una menor presión lateral y una mayor velocidad de circulación. Por eso, lo que contempló Bernoulli para los líquidos ideales no se cumple en los líquidos reales. Es totalmente diferente según lo último que les expresé. Bien. ¿Cuál es la importancia que le asignamos a la viscosidad? Y como ejemplo, a la sangre, un líquido biológico muy importante. ¿De qué depende la viscosidad de la sangre? Depende del número de eritrocitos y contenido proteico del plasma. Las proteínas plasmáticas que tienen mayor influencia sobre la viscosidad son las globulinas. ¿Por qué? Porque son moléculas de mayor peso molecular, son asimétricas con respecto a las otras proteínas que ustedes conocen, que son las albúminas. También, si hablamos de la viscosidad del plasma con respecto al suero, es mayor la del plasma con respecto al suero debido a que contiene al contenido en fibrinógeno, proteína de la coagulación, que es una sustancia que tiene un alto peso molecular y una gran asimetría. Acá cuando yo les hablo de plasma o suero, eso lo van a aprender en fisiología, la diferencia que cuando obtenemos plasma sacamos sangre con anticoagulante. Cuando obtenemos el suero dejamos que coagule la sangre y se obtiene el suero, o sea, sacamos la sangre sin anticoagulante. Entonces, lo que les había dicho, la mayor viscosidad del plasma con respecto al suero se debe al contenido en fibrinógeno, que es la proteína de la coagulación. Tiene alto peso molecular y es una molécula asimétrica. Bien, es de suponer que si disminuye el número de glóbulos rojos, por ejemplo en un estado de anemia, o disminuyen las proteínas plasmáticas en una hipoproteinemia, disminuyen las globulinas, originan una disminución de la viscosidad. Todo lo contrario ocurriría en una hemoconcentración, donde está aumentado el número de glóbulos rojos, se produce un espesamiento de la sangre, aumenta su viscosidad y eso conlleva un problema muy importante en el músculo cardíaco que tiene que bombear con mayor fuerza esa sangre que tiene un mayor valor de viscosidad. Otro ejemplo podemos mencionar, ustedes habrán escuchado mencionar de las pacientes que sufren de hipo o hipertiroidismo. En los pacientes que son hipotiroides, hipofunción, ¿no es cierto?, de la glándula tiroides, hay una tendencia a aumentar las globulinas, por ende aumenta la viscosidad. En las personas que son hipertiroideas, hiperfunción de la glándula tiroides,
por el descenso de las globulinas y las albúminas, va a haber un aumento de la viscosidad. También hay un fenómeno que se suele estudiar, que ahora ustedes lo van a ver cuando vean la parte de gases o el transporte de gases en sangre, y que se denomina fenómeno de Sundh-Samburge. En ese fenómeno de Sundh-Samburge hay un cambio de electrolito entre el interior y el exterior de la membrana, que vuelvo a reiterar, eso lo van a ver cuando vean los gases. Pero en relación con este tema, en ese fenómeno de Sundh-Samburge hay un aumento de la viscosidad de la sangre, porque tiende a aumentar el tamaño del glóbulo rojo, por ende hay un aumento de la viscosidad. La viscosidad relativa de la sangre está en un rango que está entre 3,9 a 5,3, mientras que la del plasma está en un valor de 1,6 a 2,2. Si hablamos de otro líquido biológico como líquido sinovial que tenemos en las articulaciones, tiene una viscosidad aproximadamente de 3,7. Si hablamos de la leche, lo interesante o que podemos relatar es que existe una estrecha relación entre la viscosidad y la concentración de la proteína de la leche, que es la caseína. Bien, todo lo que vimos de hidrodinámica tiene su proyección o aplicación dentro de lo que es hemodinámica, que representa la circulación de la sangre a través de los vasos, arterias y venas. Entonces podemos decir que la hemodinámica es la parte de la biofísica que estudia el flujo de la sangre en el sistema circulatorio basado en los principios físicos de la dinámica de los líquidos o de los fluidos. Acá es importante señalar que el corazón cumple la misión de impulsar la sangre con una determinada presión a través de lo que será la gran y la pequeña circulación. Hay dos circuitos. La gran circulación, en este caso el ventrículo izquierdo a través de la arteria aorta, impulsa la sangre con una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio, diastólica de 80, con una media de 100. Y por otra parte, del ventrículo izquierdo salen las arterias pulmonares que impulsan la sangre hacia los pulmones, lo que sería la pequeña circulación con una presión mucho menor que ahora la vamos a ver en un esquema. ¿Por dónde circula la sangre? La sangre circula por un sistema cerrado de tubos, que son tubos elásticos y ramificados. ¿Cuáles son esos tubos? Ustedes lo conocen por anatomía, las arterias, que constituyen siempre, desde el punto de vista físico, un sistema de alta presión y están separados de las venas, que son un sistema de baja presión. Las grandes venas no se comportan como tubo rígido, pueden modificar su diámetro, de ahí que puedan almacenar una gran cantidad de sangre.
¿Quién comunica las arterias con las venas? Las arteriolas. Estas arteriolas poseen una musculatura lisa que hace las veces de esfínter, se contrae o se dilata. Cuando la arteriola está contraída, disminuye el pasaje de la sangre a las venas, aumentando la presión en las arterias y disminuye en las venas. Por el contrario, cuando las arteriolas están dilatadas, aumenta el pasaje de sangre a las venas, disminuye la presión en las arterias y aumenta la vena. ¿Qué podemos decir con respecto a la velocidad de circulación? Disminuye ligeramente en arteriola y más en los capilares. ¿Por qué disminuyen los capilares? Porque deben realizar el intercambio de distintos componentes con el intersticio. Entonces la circulación de la sangre en los capilares debe ser lenta. También podemos establecer que un aumento de diámetro va a disminuir la resistencia periférica y la presión lateral hace lo mismo. ¿Qué podemos decir de el gradiente de presión a lo largo del aparato circulatorio, considerando la gran circulación y la pequeña circulación? Si nos ubicamos en la gran circulación, la sangre es impulsada por el ventrículo izquierdo con una presión sistólica de 120 milímetros de mercurio, que a medida que avanza por el sistema circulatorio va disminuyendo esa presión, llegando a 25 milímetros de mercurio a nivel de los capilares. Es necesario que esa presión sea baja para realizar el intercambio de componentes con el intersticio y cae notablemente llegando a la aurícula derecha con una presión nula o de cero. ¿Qué pasa con la pequeña circulación? Con una presión de 25 milímetros de mercurio les basta, una presión sistólica, le basta para impulsar la sangre hacia los pulmones. Parte con 25 milímetros de mercurio, en los capilares de 9 milímetros de mercurio, y cuando retorna a la aurícula izquierda, todavía hay un remanente de presión de 5 milímetros de mercurio. Eso sería entonces el gradiente de presión en el sistema o en el aparato circulatorio. Bien, en este esquema podemos observar un vaso grande y un vaso pequeño. Lo que está en rojo sería la circulación de la sangre a través de esos vasos. Y esas líneas concéntricas, esos círculos, representan las líneas de corriente que yo se las había presentado en un corte longitudinal. Ahora lo observamos en un corte transversal, es decir, que la línea de corriente axil sería el circulito más pequeño central y las otras serían las parietales o periféricas. La última es la que va rozando contra la pared del vaso. Entonces, la sangre en el anillo que toca la pared del vaso, que sería el anillo, ¿no es cierto?, más grande, circula con dificultad. ¿Por qué? Porque se adhiere al endotelio vascular. El anillo siguiente se desliza sobre el primero, por lo tanto fluye con velocidad mayor. El tercero, cuarto, quinto
y sexto anillo fluyen con velocidad progresivamente mayor. De esta manera, la sangre que se encuentra muy cerca de la pared del vaso fluye con gran lentitud, mientras que la que se halla a la mitad del mismo lo hace con velocidad creciente, incrementándose hacia la parte central del tubo. Por eso hoy, cuando yo les presenté las líneas de corriente en un corte longitudinal, les especificaba que la corriente axial es superior a la periférica, entonces el frente de avance era cónico, por la mayor velocidad de la corriente axial con respecto a las corrientes periféricas o parietales. En la parte superior del esquema podemos ver cómo aumenta el caudal de sangre, en este caso cuando aumenta el diámetro del mismo, o sea que a mayor diámetro mayor va a ser el caudal de sangre. Fíjense, este vaso de pequeño calibre puede transportar 1 mililitro de sangre por minuto, en el vaso 2 16 mililitros por minuto y en el vaso con un diámetro de 4 256 mililitros por minuto. Todos bajo la misma presión de 100 milímetros de mercurio. Entonces ahí vemos la injerencia del diámetro o el calibre del vaso sobre el caudal de sangre que circula por el mismo. ¿Qué ocurriría en un capilar? Lo que estamos viendo en esta diapositiva. Ya no se establecerían esas líneas concéntricas debido a que los glóbulos rojos, por así decirlo, prácticamente van golpeando contra las paredes del tubo capilar, que es de muy pequeño diámetro. La velocidad de circulación es lenta y eso facilita el intercambio con el intersticio. Por último, estos son parámetros importantes a tener en cuenta que ustedes lo van a ver más específicamente cuando vean la circulación de la sangre en fisiología, y estos son los parámetros fundamentales a tener en cuenta para poder entender todo lo que se explica en fisiología. Entonces, flujo es la cantidad de sangre que circula a través de un vaso en la unidad de tiempo. Y ese flujo, como ustedes ven en la ecuación, es directamente proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la resistencia. Cuanto mayor gradiente de presión, mayor será el flujo, a menor gradiente de presión, menor será el flujo. Y la resistencia es inversamente proporcional al flujo. Mayor resistencia, menor flujo, menor resistencia, mayor será el flujo. Ahora hacemos un pasaje de término y despejamos resistencia. La resistencia nos queda que es directamente proporcional al gradiente de presión. Mayor gradiente de presión, mayor resistencia. Menor gradiente de presión, menor resistencia. E inversamente proporcional al flujo. Cuanto mayor sea el flujo, menor será la resistencia. Cuanto menor sea el flujo, mayor será la resistencia. Guarda una relación inversamente proporcional. Y si analizamos el gradiente de presión, guarda una relación directamente proporcional del producto del flujo por la resistencia. Bien,
Esto ha sido todo por hoy. Espero que se haya entendido. Si hay alguna duda o pregunta, la pueden hacer en el próximo teórico que nos encontremos.